hablada. A continuación, leeremos el libro de Éxodo capítulo 1 en la versión Reina Valera de 1960. Luego haremos un comentario devocional y una oración final. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ahora oiremos un comentario devocional del libro de Éxodo capítulo 1. Los hijos de Israel, o sea, los hebreos o israelitas, fueron los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de que luchó con el ángel en Peniel, según Génesis 32, 24 al 30. Jacob y su familia se habían trasladado a Egipto por invitación de José, uno de sus hijos, quien llegó a ser gobernador de Egipto bajo el mando de Faraón. Una vez en Egipto, con el paso del tiempo,
La familia de Jacob aumentó hasta llegar a ser una gran nación. Sin embargo, como eran extranjeros, su manera de vivir era muy diferente a la de los egipcios. Por ejemplo, los hebreos adoraban a un solo Dios, los egipcios a muchos dioses. Los hebreos eran nómadas. Los egipcios tenían una cultura estática. Los hebreos eran pastores, los egipcios constructores. Además de estas diferencias culturales, los hebreos estaban separados físicamente de los egipcios, ya que vivían en Gosén, al norte de los grandes centros egipcios. Faraón temía que los israelitas se multiplicaran demasiado, se organizaran y amenazaran su reino. Así que para desmoralizarlos y estancar su crecimiento, los convirtió en esclavos. La esclavitud era una práctica antigua bajo la cual casi todas las naciones vencedoras de un conflicto sometían a los pueblos que conquistaban. Es muy probable que las grandes pirámides de Egipto hayan sido construidas con trabajo forzado, aunque Israel no era una nación conquistada. El pueblo era extranjero y poseía menos derechos que los nativos egipcios. Los egipcios explotaban a los israelitas en todo sentido. Muchos trabajaban largas horas en pozos de arcilla, mientras que otros eran hábiles carpinteros, joyeros y artesanos. Sin importar el nivel de habilidad, todos los esclavos eran vigilados y supervisados por capataces despiadados que continuamente los hacían trabajar lo más rápido posible. Estos individuos eran especialistas en hacerles imposible la vida a los esclavos. Los registros antiguos indican que estas ciudades se construyeron en 1290 a.C., por lo cual ciertos eruditos insisten en que el éxodo de los israelitas sucedió a principios del siglo XIII a.C. Sin embargo, otros eruditos, al examinar otras evidencias, opinan que los hebreos salieron de Egipto en 1446 a.C. ¿Cómo sería posible que los hebreos construyeran dos ciudades 150 años después de haberse ido? Estos eruditos sugieren que Ramsés o Ramasés II, el faraón que gobernaba en 1290 a.C., no construyó las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés, sino que les cambió los nombres a dos ciudades que ya habían sido construidas 150 años antes. Esta era una práctica común. Un gobernante egipcio hacía mejoras en una ciudad y luego se acreditaba su construcción. Así borraba cualquier registro de los fundadores anteriores. Los egipcios trataron de controlar y desmoralizar al pueblo hebreo por medio de la esclavitud y el maltrato. Sin embargo, el resultado fue lo opuesto. Los hebreos se multiplicaron y se hicieron más fuertes. Cuando nosotros somos oprimidos o maltratados, puede que nos sintamos derrotados. Si eso sucede, debemos cambiar de perspectiva y recordar que nuestras cargas pueden hacernos fuertes y desarrollar en nosotros cualidades que nos ayudarán en el futuro. No podemos convertirnos en triunfadores si no tenemos problemas que superar. Manténgase fiel a Dios aún durante los tiempos difíciles.
porque Él utiliza hasta las peores situaciones para transformar nuestro carácter. Es posible que Cifra y Fua hayan sido las parteras principales, o simplemente estas dos recibieron una mención especial. Las parteras hebreas ayudaban a las mujeres a dar a luz y cuidaban a los bebés hasta que la madre se recuperara. Cuando Faraón ordenó que las parteras mataran a los bebés hebreos varones, se lo dijo a las personas equivocadas, y a que las parteras estaban comprometidas a que nacieran los niños, no a que murieran. Estas mujeres mostraron un gran valor y amor a Dios al arriesgar su vida desobedeciendo la orden de Faraón. Contrario a las órdenes de Faraón, las parteras preservaron la vida de los bebés varones hebreos. Su fe en Dios les dio el valor de mantenerse firmes en lo que sabían que era correcto. En esta situación, desobedecer a la autoridad era lo adecuado. Dios no espera que obedezcamos a una autoridad cuando hacerlo significaría desobedecerlo a Él o a su palabra. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para obedecer a Dios o para salvar la vida de otros. Esther y Mardoqueo, según Esther 3:2, 4:13 y 16, y Sadrac, Mesac y Abednego, según Daniel 3:16, 18, son algunos que se mantuvieron firmes a favor de lo que era correcto. Naciones enteras se pueden ver envueltas en la inmoralidad, ya sea odio racial, esclavitud, tortura. Así que seguir a la mayoría u obedecer a las autoridades no siempre es lo correcto. Cuando se nos ordena que actuemos en desobediencia a la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, según Hechos 5:29. ¿Bendijo Dios a las parteras hebreas por mentirle a Faraón? Dios las bendijo, no porque mintieron, sino porque salvaron la vida de niños inocentes. Esto no significa que mentir era la mejor solución al dilema. Sin embargo, las parteras fueron bendecidas por no violar la ley suprema de Dios, que prohíbe la matanza sin sentido de vidas inocentes. Hagamos juntos esta oración, basada en el libro de Éxodo, capítulo 1. Dios amoroso, te agradecemos por la riqueza de tu palabra y por el profundo significado que encontramos en el capítulo 1 de Éxodo. En este relato de liberación y promesa, vemos tu fidelidad y poder manifestarse en la vida de tu pueblo. Te agradecemos por ser el Dios que escucha el clamor de aquellos que sufren y que interviene para liberarlos. Vemos tu mano protectora guiando a los oprimidos hacia la libertad, recordándonos que eres un Dios de justicia y misericordia. Bendice nuestras vidas, al igual que bendijiste a los hijos de Israel en su camino hacia la libertad, que podamos experimentar tu presencia constante, guiándonos y sosteniéndonos en los momentos de prueba. En este acto de agradecimiento, reconocemos tu soberanía y te ofrecemos nuestras vidas como un testimonio de gratitud. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tus principios de amor, justicia y compasión, reflejando tu luz en un mundo que tanto necesita tu esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Concluimos este inspirador recorrido por la Biblia. Que las enseñanzas divinas perduren en sus corazones
y guíen sus caminos. Hasta la próxima exploración espiritual. Bendiciones a todos.